Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor Arturo Muro continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema Comprender nuestra libertad. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy seguimos con nuestra serie Un llamado a la libertad, que empezamos el primer domingo de octubre. Ya llevamos 2 meses y 8 mensajes. Si por casualidad no escuchó alguno de ellos y quiere seguir la secuencia, pueden verlos en nuestro canal YouTube y también en nuestra página web y también los que están aquí en la transmisión. Hoy nos toca ver Gálatas el capítulo 5, versículos 1 al 15. Así que les pido por favor que abren sus Biblias o dispositivos precisamente a Gálatas capítulo 5. Yo voy a hacer lectura de los primeros versículos que nos tocan, pero en la nueva versión internacional. Por si acaso ve una diferencia, esa es la razón. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, dice Gálatas 5:1. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabarán por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si alguien, mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. Pero si siguen, mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. El tema de circuncisión o la no circuncisión no es un tema muy relevante el día de hoy en nuestra cultura, como lo era en los tiempos de Jesús. No es un tema que está causando confusión, división entre nosotros como creyentes o entre las iglesias. Sin embargo, otras cosas han tomado el lugar de la circuncisión que hacen este pasaje muy relevante para nosotros hoy en día. La palabra libertad se usa 4 veces en el libro de Gálatas, curiosamente 3 veces en estos versículos que acabo de leer. Esta porción, por lo tanto, consideramos que es clave para comprender la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla aquí de la libertad? Esencialmente habla de liberación. Ha habido muchas cosas que se han hablado hoy en día, liberación de espíritu y muchas otras cosas, pero eso no es lo que está tratando aquí el apóstol Pablo. Seguramente tenía en mente principalmente el rescate de la paga y la culpa del pecado. Seguramente tenía en mente libertad del poder del pecado en nuestras vidas. Seguramente tenía en la mente la libertad de la ira de Dios que merecemos como pecadores. Seguramente tenía en mente la libertad de la influencia de Satanás, el enemigo. Seguramente tenía en mente esa conciencia acusadora debido a nuestros pecados, cuando esos pecados son perdonados y somos libres de esa conciencia culpadora, como dice Hebreos, libre de esas
obras muertas. Pero específicamente en el contexto de Gálatas y de esta carta y de lo que estaba sucediendo en aquellos días en la vida de la iglesia, está hablando de la libertad de la ley de Moisés. La libertad de la ley que se estableció en ese pacto del Antiguo Testamento al pie del monte Sinaí. Eso es, la libertad de la maldición que la ley pronuncia sobre un pecador que se esfuerza en obedecer la ley para poder conseguir para sí mismo una justicia para ser agradable a Dios. Libertad de esa condenación. Esa condenación nos llena a veces de temor, de dudas. Yo creo que la primera vez que a mí me predicaron del Evangelio, Dios como usó ese canal para mover un corazón endurecido, una conciencia cauterizada, a pesar de tener un buen trasfondo de enseñanzas y de ejemplo. Realmente yo en aquellos días de la juventud no estaba pensando mucho en cosas espirituales. Y Dios tuvo que usar el miedo en mí de ir al infierno debido al pecado para empezar a romper ese duro corazón. Yo no sé qué usó Dios en sus vidas para acercarle a Él, pero eso es lo que usó en mí y me libró a través de la fe en Cristo Jesús de ese temor, gracias a Dios. La liberación es un concepto negativo, aunque también está implícito lo positivo. Es más que liberación. La ley no pudo realizar nuestra libertad porque solamente podía condenar. Pero Dios logró a través de su Espíritu y fe en Cristo Jesús darnos vida, que la ley, es específicamente la ley de Moisés, que incluye todos esos 613 mandamientos, nos liberó de eso para darnos vida nueva. Entonces veremos cómo ahora la libertad en Cristo nos permite vivir en el Espíritu y andar en el fruto del Espíritu, pero me estoy anticipando, eso lo veremos la próxima semana en los próximos versículos. La persona que es realmente libre ya no actúa por obligación. Tengo que hacer eso o si no lo hago, viene la condenación. Más bien lo hace en gratitud, voluntariamente, con alegría de corazón por lo que Dios ha hecho en su vida y la libertad que tiene es su motivación, es lo que los mueve. Por supuesto, dentro de esa libertad hay algo que ya vimos hace un par de semanas, que es el acceso con confianza al Padre, que previamente habíamos visto. Es libertad que no teníamos antes porque esa comunión con el Padre estaba bloqueado por nuestros pecados, por nuestra separación de la gloria de Dios y no había ese acercamiento posible. Ahora en Cristo tenemos la libertad de acercarnos al trono de confianza, al trono de gracia con confianza ante nuestro Dios. Cuando un acusado es declarado no culpable, sale libre del penal o cualquier lado. De la misma forma, cuando un esclavo es liberado, también sale libre de esa esclavitud. Pero a diferencia de esos conceptos en el mundo y en la historia, en este caso, el juez que libera, que es nuestro Dios Santo, del cual apenas cantamos, no solamente nos libera de la culpa, de la condenación del pecado, sino se baja de ese trono de ser juez y se convierte en nuestro Padre Celestial al adoptarnos como hijos. Eso no sucede en nuestra ley hoy en día. Cuando el Hijo nos libera, verdaderamente somos libres. Y entonces podemos regocijarnos en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero, y aquí viene el primer pero, la libertad que nosotros recibimos, la libertad que es otorgada o la libertad que es ganada, cualquier tipo de libertad, tenemos que constantemente estar en vigilancia y luchar para mantenerlo. Sea esa libertad política, libertad de cualquier tipo, pero especialmente nuestra libertad espiritual en Cristo Jesús, tenemos que vigilarla, tenemos que cuidarla, para no entrar otra vez en algún tipo de esclavitud espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana.
nuestra tendencia como seres humanos de esclavizarnos a personas o a ideas, debido a nuestra ignorancia, debido a la falta de voluntad o debido a la falta de esfuerzo. Y permitimos en ocasiones que otras personas piensen por nosotros. Es mucho más fácil que alguien piense y decida por nosotros y nosotros, así como robots, sigamos las instrucciones de esas personas. Pero el único al que debemos de seguir así, con una fe completa, con una confianza completa y total, es a Dios, no a ningún ser humano, porque todos los seres humanos se pueden equivocar, incluyendo los pastores de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Dejamos por naturaleza que otros piensen por nosotros. Hay que protegernos y cuidarnos de personas incorrectas a nuestro alrededor, que de repente aparecen en nuestro camino, que ponen en peligro nuestra libertad en Cristo, nos quieren desviar del camino de la gracia y de la fe. Eso sucedió en los tiempos del Nuevo Testamento y ha sucedido a través de los siglos y sigue sucediendo el día de hoy. Como dice el versículo 4 de Gálatas, el capítulo 5. Ahí en sus Biblias, véanlo. Dice el versículo 4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Primer grupo. Segundo grupo, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Dos grupos tenían influencia con los de Gálatas. En esa sección de Galacia, en donde estaban las iglesias repartidas, habían dos grupos. Aquellos que estaban gozando una libertad plena en Cristo Jesús, según es definida por la Biblia, y aquellos que nuevamente se habían desviado y nuevamente se habían esclavizado a un grupo que les decía que si no hacen esto, si no cumplen esto, no pueden agradar a Dios. Y regresaron a esa esclavitud. Dice en el versículo 7 Pablo, ustedes estaban corriendo bien, o sea, habían empezado bien la carrera, la fe en Cristo Jesús, habían comenzado bien, pero algo había sucedido. Vino un grupo de personas que les lavaron el coco, pensaron por ellos y les dijeron qué hacer, qué cumplir para poder acercarse a Dios y ser verdaderos creyentes. Y sigue. ¿Quién los estorbó, dice Pablo, para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Los judaizantes de aquellos días y también los judaizantes modernos arruinaron el buen comienzo de los Gálatas y los hicieron tropezar y desviarse del camino. Estos falsos maestros que se introdujeron en aquellas congregaciones y que todavía existen hoy, hicieron que vacilaran y se sintieran inseguros en cuanto a su fe y la carrera que estaban corriendo o el camino en el cual estaban andando. Este tipo de carrera no era lo que habían aprendido del Espíritu, que había obrado en ellos por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y así lo expresa en una forma de preguntas este apóstol en el capítulo 3. Y quiero que busquen ahí el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Gálatas 3:1, que dice, hay Gálatas tontos. O sea, estaba como molesto Pablo un poquito con ellos, que tan pronto se habían desviado de la verdad. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién les ha lavado el cerebro? ¿Quién los ha capturado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjame hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y la respuesta de Pablo, un rotundo, claro que no. Después dice, recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Lo recibieron por fe. El versículo 3, otra pregunta. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser, no puedo creerlo, que no les hayan servido
Para nada. Y el versículo 5 vuelve a preguntar. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? ¿Como si merecieran esto? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. No es porque lo merecemos, es por gracia, por medio de la fe. Y cuando Pablo piensa en todos los estorbos y los obstáculos que se interpusieron a estos recién convertidos hermanos en Gálatas, se siente indignado en relación a aquellos que los habían desviado. Y amenaza en el versículo 12 del capítulo 5 de Gálatas: el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En palabras más modernas, Nueva Versión Internacional lo dice así: ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y no tengo que pintarles la imagen. Están hablando de la circuncisión. Era el deseo de Pablo para ellos. También hay que protegernos y cuidarnos de ideas o prácticas erróneas que pongan en peligro nuestra libertad en Cristo. Por ejemplo, la idea errónea que para agradar a Dios uno solamente tiene que cumplir alguna ley o pasar por algún rito religioso. Y dice en Gálatas 5b, la segunda parte de Gálatas 5:1, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y ahora el contexto es la circuncisión en aquellos días. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les serviría de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. La circuncisión era un rito de los judíos, un rito exterior, que los identificaba como el pueblo de Dios desde los tiempos de Abraham en adelante. Cumpliendo con este rito, decían, entonces son verdaderos creyentes. Y Pablo dice, no, la circuncisión no hace eso. Ningún rito hace eso. En el caso de los Gálatas, el yugo de esclavitud que menciona es guardar los mandamientos, los reglamentos que comprendían la ley ceremonial del Antiguo Testamento específicamente. Muchos preceptos, reglas individuales que dominaban cada fase, cada aspecto de la vida de los judíos en aquellos días, hoy en día solamente entre los judíos ortodoxos. Leyes acerca de la dieta, la ropa, las costumbres sociales, la vida pública, cómo adorar a Dios y etcétera. Esas leyes más adelante se unieron a esas leyes comentarios de los rabinos más respetados, tradiciones, y de esas 613 leyes se hizo un compendio de leyes y tradiciones del tamaño de mis brazos que está aquí, que se llama el Talmud. Pueden consultarlo ahí en internet, que son todas las tradiciones, costumbres, incluyendo las leyes del Antiguo Testamento que los judíos tenían que obedecer en aquellos días. Imagínense la carga, como dijo Jesús, que querían imponer de nuevo sobre aquellos que no eran judíos. En los versículos 2 a 4, Pablo da 3 razones por la cual no deben de aceptar esta circuncisión. Primero, o algún rito, hoy en día. Niega el efecto del sacrificio de Cristo. Si es que un rito nos hace aceptados ante Dios, entonces ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿No fue su muerte suficiente? ¿No fue su muerte perfecta? ¿Está incompleta? Segundo, obliga a una persona a guardar toda la ley, como dijo aquí en el texto. Si guardas una parte, tienes que guardarla toda. No lo que te gusta guardar y lo que no te gusta, no lo guardas. No, es todo. No tienes la opción de lo que te gusta, decir, a eso sí me gusta, lo voy a practicar. Esto que no me gusta, no lo voy a hacer. No es lo que dijo Pablo aquí. Y tercero, priva a una persona de la gracia de Dios. De esta manera lo deja obrar por su cuenta, o sea, obras el plan de méritos para la salvación. Y dijo en versículo 2 Pablo, escuchen bien, les digo que si se hacen circuncidar, este rito religioso, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Toda, sin excepción. Versículo 6. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O sea que ningún rito tiene valor espiritual ante Dios. ¿Significado? Sí.
¿Significado simbólico? Claro que sí. ¿El bautismo es importante? Claro que sí. Es un mandato de parte de Dios para públicamente confesar nuestra fe en Cristo Jesús. Y si uno no se bautiza siendo ya adulto, está en desobediencia a un mandato del Señor en la Biblia. Pero ese paso que se llama el bautismo no te hace más santo, no te hace más sagrado, no te acerca más a Dios. Lo único que hace es públicamente te identifica con la comunidad de creyentes, y si no lo haces te hace un rebelde, pero no te hace más santo. Y ahora que vamos nosotros a celebrar la mesa del Señor, que es la segunda ordenanza que dejó Jesús para nosotros, que estableció en esa última noche antes de ser arrestado y después crucificado. ¿Para qué sirve la mesa del Señor? ¿Para hacernos más santos? ¿Para perdonarnos nuestros pecados? No, es un memorial, lo dijo Cristo, en memoria de mí. Es un recordatorio del precio que tuvo que ser pagado por nuestra salvación. Es una celebración de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero al participar en esto no te hace más santo, no te acerca más a Dios. Si no lo haces, bueno, puedes caer en desobediencia, porque es cuando la comunidad de cristianos se unen para celebrar. Y hoy en día no lo podemos celebrar así como hicieron los 12 apóstoles con Jesús. Un grupo muy reducido, lo hacemos un grupo más grande. Pero imagínense algún día cuando estemos en la gloria, en ese gran banquete del Cordero de Apocalipsis, el capítulo 19, el gran convivio y alegría que va a haber. No me lo imagino. Y no me imagino la comida tampoco. No sé cómo es, tendría que especular. Ritos exteriores no son de tanto valor como la fe interna expresada en una vida santa. Así lo dice el versículo 6. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Por eso Pablo estratégicamente circuncidó a Timoteo, porque su madre es judío, para alcanzar a los judíos con el mensaje de Cristo, y no circuncidó a Tito, que no tenía padres o madre judía, también como una estrategia para alcanzar a los no judíos. La libertad de la ley y sus exigencias se podría malinterpretar por el ser humano como una licencia abierta, una libertad total sin límites, dando a cualquiera, incluyendo los Gálatas, permiso para hacer lo que les antoje porque soy libre en Cristo Jesús. Y Pablo se anticipa a esa posibilidad o a ese pensamiento erróneo y dice lo siguiente en el versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Ahí está la buena parte, la buena noticia. Tengo libertad en Cristo. Puedo hacer lo que yo quiera. No, hay parámetros. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. La libertad que tenemos en Cristo Jesús tiene límites. Existen parámetros dentro de los cuales opera nuestra libertad en Cristo. Esa libertad no te da el derecho para hacer lo que te da la gana. No es un cheque espiritual en blanco para hacer lo que quieres. No es un permiso para el libertinaje. Un ejemplo negativo lo pone aquí en el versículo 15. Pero si siguen mordiéndose, devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Una de las cosas más difíciles de dominar en nuestras vidas es un pequeño órgano, instrumento que tenemos aquí detrás de los dientes, que se llama la lengua. Nuestra comunicación, los unos con los otros. Y Pablo habla de eso, y Santiago habla de eso, y ha sido un constante problema para el ser humano desde el principio, dominar la lengua. Y esta generación tuvo ese problema, y nuestra generación tiene el mismo problema con uno adicional. En aquellos días estaban limitados a la comunicación verbal. Eso es lo que uno decía a otro o lo que uno decía acerca de otro era el problema. La manera que lo decían, las palabras que utilizaban, las mentiras que utilizaban era el problema. Hoy en día tenemos que añadir ahí un grado mucho más grande, que es la lengua virtual. Las redes sociales, que igualmente hacen esto, pero peor, porque que extiende a muchas más personas. Tristemente ha habido casos de personas calumniadas, acosadas,
en redes sociales que no pudieron aguantar la pena y la presión y tomaron sus vidas. Hasta ese grado ha llegado. Vidas destruidas porque alguien empezó a chismear, se convirtió en una calumnia y repartieron toda esa noticia falsa y esa mentira entre tantas personas que muy difícilmente se recupera una buena reputación después de la primera mentira. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua física como también con nuestra lengua virtual, los unos con los otros. Porque si siguen mordiéndose y devorándose, van a acabar destruyéndose los unos a los otros. Eso no es practicar bien la libertad en Cristo. La libertad en Cristo no acepta las obras de la carne, sino las del Espíritu. La libertad en Cristo produce unidad, no contienda, confusión, división, destrucción. La fe cristiana es semejante a un angosto puente que cruza por un lugar en donde se encuentran dos ríos y ambos están contaminados en esta ocasión. Uno es el río que se llama el legalismo, un extremo, y el otro es un río que se llama libertinaje, el otro extremo. La libertad en Cristo está entre esos dos. No creemos en el legalismo, que te hace más cerca o más cristiano, ni tampoco y menos en el libertinaje, que te permite hacer cualquier cosa porque tienes tu libertad en Cristo. Ya libre en Cristo, soy acepto en el amado. Estoy escondido de la cruz, detrás de la cruz del Calvario. Estoy sentado en lugares celestiales. Tengo una herencia. He pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación. Y tomando todos esos factores en cuenta, digo, ¿y eso qué importa entonces qué hago en la vida? Ya soy salvo, ya fui perdonado, ya puedo hacer lo que quiera. Lean Romanos 6 y se darán cuenta del problema que había para algunos en ese concepto erróneo. Y si alguien piensa así, estaría bien equivocado. No ha entendido lo que es la verdadera salvación. Dios no te salvó para que andes así. Dios te salvó y te rescató para que tu vida sea levantada, pases de muerte y de las obras de la muerte a la vida, y posteriormente tu vida debe de demostrar, no en una manera perfecta, esa salvación y esa libertad que tienes en Cristo Jesús. Por lo tanto, el creyente no debe perder su equilibrio para que no caiga en cualquiera de estos dos ríos, legalismo o libertinaje. Debe seguir por el camino angosto y equilibrado. Convertir la libertad en libertinaje es un mal y una tendencia que tenemos todos, incluyéndome a mí, incluyéndole a todos ustedes. Tenemos que luchar continuamente en contra de esta. Es tan fácil interpretar la libertad como derecho a pecar y construir la libertad como si fuera el privilegio de hacer todo lo que nuestro corazón le da ganas de hacer. En lugar de, como es el título de nuestro mensaje hoy, comprender nuestra libertad, en lugar de comprenderla como la capacidad y el deseo impartido por el Espíritu Santo de hacer lo que uno debe de hacer. Me gusta cómo lo pone más tarde en su ministerio el apóstol Pablo, ahora en su primera ocasión en la cárcel, después de haber escrito Gálatas unos años después. Se encuentra en la cárcel y le escribe a esa amada iglesia en Filipos y les dice en Filipenses del capítulo 2, versículo 12, lo siguiente. Filipenses 2:12. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Cuidado, lo que dice. Esfuércense, no para la salvación, para demostrar la salvación que ya tienen, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, a su gloria. No es la nuestra. Debíamos de estar, por lo tanto, siempre alertos para no aceptar una interpretación errónea, distorsionada de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, como si esa libertad fuera una oportunidad, un puente, un trampolín, un pretexto o incentivo para que nuestra naturaleza pecaminosa se aproveche y hagamos lo que queremos hacer.
Esta libertad en Cristo, ya estamos terminando, se nos ha otorgado con un propósito específico. Vean por favor Gálatas 5:13, la primera parte. Dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, con la libertad que ya explicamos. Pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. En contraste, más bien sírvanse unos a otros con amor. Para eso fueron liberados, para eso fueron puestos en libertad, para que tengan libertad de servirse los unos a los otros con amor, sin impedimento. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Pablo advierte a los Gálatas que no conviertan la libertad en una oportunidad para la carne, dice: hagan lo opuesto, que se sirven a los unos a los otros por amor, y coloca el servicio los unos a los otros en contra del egocentrismo, de solamente pensar en mí en vez de pensar en los demás. ¿No recuerdan las palabras de Jesús cuando había cierto problema ahí con dos de sus discípulos que querían sentarse en lugares de privilegio en su reino, y causó molestia con los demás discípulos acerca de estos que estaban buscando privilegios no ganados ni otorgados? Y Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de muchos. Puso el ejemplo. Él, que pudiera recibir porque tenía el derecho y lo merecía, ser servido, vino para servir, no para ser servido. Y en esa ocasión, cuando celebró la última cena con sus discípulos, antes de la última cena, cuando estaban practicando las costumbres de los judíos de la limpieza que era importante para ellos, el que hizo le limpió los pies a cada uno de ellos, que no era la responsabilidad del maestro, sino de un siervo. El maestro sirvió con humildad. Ese es el propósito de nuestra libertad en Cristo. No para darnos el derecho para hacer lo que queramos, sino para poder servirnos los unos a los otros. Nos libró de todos los impedimentos que teníamos para poder servirnos. Cristo ha cumplido con todas las exigencias de la ley por nosotros, y no queda nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Y Él mismo nos da el ejemplo de cómo amar y servir. Ahora, algunos han dicho, cuando esta frase se ha mencionado, esta es una ley. ¿No es contradictorio que menciones una ley en este concepto de la libertad? Es que es muy diferente. La semejanza totalmente superficial. En primer lugar, el amor que se menciona aquí, amar a tu prójimo como a ti mismo, no es ambiguo, no es subjetivo, es definido por las Escrituras, ejemplificado por Cristo. Además, es un amor incondicional que ama a pesar de. Es un amor de decisión sobre la emoción. Eso es muy diferente al amor que se maneja en el mundo. El concepto del amor que se empezó a manejar desde la década de los 60 en el siglo pasado, que es un amor ambiguo y tú le pones la definición que tú quieres. Ese no es el amor del cual estamos hablando. En segundo lugar, la motivación que tiene el creyente para amar al prójimo como a sí mismo es la gratitud que tiene por la redención, la salvación y la libertad que ahora tiene en Cristo Jesús. No es porque tiene que hacerlo, es porque está libre para hacerlo. Ese amor lo constriñe a moverse, y el poder para realizarlo es proporcionado por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo, amigos y creyentes y hermanos en la fe, aquí y allá, nos damos cuenta de que la salvación ha sido ganada para nosotros y nos ha llegado como un regalo, un don de Dios? Entonces debemos de mostrarlo, apreciarlo, agradecerlo a este gran regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y lo demostramos al servirnos los unos a los otros. Miércoles de la semana pasada, o antepasada, no, sí fue la semana pasada. Sí, más bien el martes en la noche. Acapulco fue destruido por un tremendo huracán llamado Otis, categoría 5, cosa que nunca había pasado en la historia que sabemos de Acapulco.
Hay personas aquí que tienen familiares allá y algunos vienen de Acapulco. Ahí tenemos una buena manera de demostrar el amor los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros. Hay una gran incapacidad para que ellos puedan alimentarse, para moverse. Hay una inmensa necesidad en ese pueblo. Entonces, sí, debemos orar, porque mucho está fuera de nuestro control. Dios es el Dios soberano. Pero sí podemos darnos y usar nuestras manos y nuestros pies para ayudar. Gracias a ustedes, otra vez, los que trajeron insumos el miércoles para el viernes. Salió la primera camioneta el viernes temprano para Acapulco. Y ya tengo fotos y todo, que creo que subí una foto nada más del camión que lo llevó. Ya llegó a una iglesia que tiene un comedor y se están preparando despensas con lo que mandamos y yendo a las diferentes comunidades que lo necesitan. Porque no solamente es la ciudad de Acapulco, son todas las poblaciones alrededor en donde ya andaban en pobreza, que vivían de día a día, que ahora no tienen nada de ingresos. Los que tenían animalitos, el viento se los llevó. Los que tenían sus pequeñas casas, el viento las destruyó. Los que tenían cosechos, las inundaciones las arruinó. ¿De qué van a vivir? Entonces, esto va para largo. Entonces, vamos a mandar una segunda camioneta este próximo martes. Entonces, si quieren seguir trayendo, pueden seguir trayendo. Nada más ropa ya no necesitamos. Son más los insumos los que se necesitan en este momento. Y estemos en oración, porque aparentemente Walmart va a abrir las tiendas nuevamente, las van a surtear, no hay una fecha, pero supuestamente en este mes, de tal manera que pudiéramos, algunas personas han intentado, comprar aquí y llevar allá. Y si no se puede comprar aquí, podemos llevar fondos, transferir fondos para que puedan comprar allá. Pero ¿quién tiene acceso a comprar en Walmart? Los que tienen dinero. No estoy hablando de ricochones, no. Los que tienen dinero para poder comprar los productos. Pero hay muchas personas que no tienen dinero. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, pueblo de Dios, tenemos que unirnos al pueblo de Dios en Acapulco y empezar por la casa de Dios a ayudar. Concluimos con esta exhortación en Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El permanecer firmemente en la buena gracia de Dios sin tener que hacer nada para meritar ni ganar esta bendición, esa sí es libertad. Porque por el mérito que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, nos libera a nosotros los pecadores de la muerte eterna y la condenación. Y esa libertad nos llegó por medio de la fe. Quizás usted no ha tomado todavía esa decisión y no entiende lo que estoy diciendo aquí en el auditorio o en la transmisión. Pastor, me perdió. No sé de qué está hablando. Entendí libertad y entendí otro tipo de libertad. Bueno, es que hay que tomar una primera decisión para poder entender lo que Dios dice aquí. Y esa primera decisión es confiar en Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús, recibir a Cristo Jesús como Salvador. Y entonces ese Espíritu Santo que se nos otorga, que es las arras de nuestra salvación, nos hace entender. Entonces, lo primero que tiene que hacer, si no entendió, yo tampoco entendí la primera vez, me perdí. Tienes que recibir a Cristo. Y si no lo ha hecho y dice, ¿y qué es eso, recibir a Cristo? Bueno, aquí está un cuerpo pastoral que los van a ver aquí parados después, que estarían más que dispuestos de hablar contigo acerca de esta decisión tan importante. ¿Qué tontería sería renunciar a esa libertad que tenemos en Cristo y tomar una vez más la carga al tratar de cumplir con las reglas de la ley, con todos estos ritos o cualquier otra pauta de obras que se hagan para tratar de agradar a Dios y obtener su favor? Qué triste. ¿No sería ridículo imaginar que Cristo nos hubiera abierto las rejas de nuestra cárcel espiritual a costo de su sacrificio, con tan solo nosotros salir y regresar a la reja? Porque estamos acostumbrados a estar ahí. Con toda seguridad, Él nos puso en libertad para que verdaderamente, como dice Juan el capítulo 8, permanezcamos en libertad. Por eso exhorta ahí en 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No dejen que nadie se las quite. Protégenla y cuídala.
y úsenla para servirse los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Creo que ninguno de nosotros puede entender la profundidad y la riqueza de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero podemos agradecerlo, podemos apreciarla y pedir, Señor, que nos ayudes para mantenernos firmes y servirnos los unos a los otros en amor. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte IB. Dios te bendiga.